Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. 8 de la mañana con 33 minutos, ya estamos con nuestra formación de día lunes de Estelares, la que está compuesta por la abogada de la Fundación Liberal Reformista, Paz Charpentier, a quien saludamos y le decimos muy buenos días, Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Álvaro, María José y también a Javier de paso, que ya lo vas a presentar. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando también. Gracias, Paz. Efectivamente, damos la bienvenida por segundo lunes consecutivo a nuestro estelar de día lunes, precisamente, el consejero regional, militante del partido Igualdad, Javier Sandoval. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muteado. Está muteado Javier. Está muteado. Ahí sí se va a desmutear. Ahora sí. Hola Álvaro, hola María José. Un gusto compartir nuevamente con ustedes y con Paz Charpentier. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar de inmediato nuestro diálogo, nuestra conversación entre Paz Charpentier y Javier Sandoval ¿Con qué cosa, María José? Plantea todo el tema. Con el gabinete paritario, sí. Analicemos si esto es una eterna promesa de los presidentes y presidentas electas que han habido en nuestro país, esto de terminar con la lógica del amiguismo, ¿verdad? Del tema, todo lo relacionado al clientelismo, del cuoteo. ¿Esto será posible de cumplir como tal lo ha prometido el presidente electo Gabriel Boric? Paz. Miren, la verdad es que a los políticos como a las personas se les debe evaluar por sus frutos. Eso es lo que yo creo que debería ser nuestra premisa en este contexto nacional tan de repente líquido, como se ha acostumbrado últimamente a decirlo, ¿verdad? Y no es para nada fácil tener un gabinete paritario, y yo espero que tenemos que estar al tanto de los frutos. A mí, más allá de si es paritario o no paritario, porque las personas sabrán en sus casas que posiblemente una persona de izquierdas, por ejemplo, se sentiría muchísimo más interpretado por Javier Sandoval, quien es hombre, y no por mí, que soy una persona mujer y de derecha, de manera que a mí la verdad es que si es hombre o mujer, un miembro del gabinete, la verdad es que no hay mucha diferencia respecto de la perspectiva de la interpretación de las ideas, que es lo que tiene que ser llevado a un gabinete. Más allá de eso, a mí, más allá de la paridad, ¿verdad? Me importa que la verdad es que sea un gabinete donde estén representadas distintas sensibilidades y más allá de incluso de eso, que de alguna manera sea un gabinete que esté pensado para gobernar para todo el país, para quienes votaron por Gabriel Boric y para quienes no votamos por Gabriel Boric. Porque lo que nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo político de Gabriel Boric y de los distintos colectivos que son más cercanos a sus sensibilidades, es que son bastante identitarios respecto de causas muy extremadamente específicas y la verdad es que esas causas específicas, banderas de ciertos grupos minoritarios, no son y no interpretan a la gran mayoría del país. No debemos olvidar que no solamente un 50% de las personas o más, digamos, hay que reconocerlo, fue más de un 50% de las personas que votaron por Gabriel Boric, no son de izquierdas, sino que además existe un alto porcentaje de personas que no son, que no votan. María José, perdón. Sí. Sí. No. Bueno, Álvaro. Sí, no, lo que pasa es que a mí me gustaría pasarle el balón a Javier Sandoval, porque la aspiración del presidente Boric, que entre paréntesis es importante resaltarlo, fue manifestada en una entrevista que le dio a un medio regional, que fue la primera en su condición de presidente electo oficialmente, que fue el diario Concepción, ¿ah? Y eso también es relevante. Ojalá que esto se mantenga en el curso del gobierno del presidente Boric, el reconocimiento a la relevancia de los medios regionales. Y también se manifieste, aprovecho de decirlo, en la repartición de los dineros del Estado que se publicitan a través de los medios de comunicación y que no todos se queden concentrados en el Mercurio, en Copesa, y se repartan por los medios del país. Y si le toca alguna alita buena costumbre también sería bienvenida, pues si no, ¿para qué vamos a andar con cosas? ¿Ah? Pero fíjate que uno de los titulares de buena costumbre hoy día de Javier Sandoval es que hoy día se podrían presentar al presidente los primeros nombres del gabinete regional y que se dice Ana Albornoz que han comenzado con la definición de los perfiles de los cargos y los intereses de cada conglomerado. Y fíjate que de esta expresión a mí me parece que hay una cierta contradicción con lo que plantea el presidente Gabriel Boric,
porque acá se habla de los intereses de cada conglomerado. Y el presidente está diciendo que eso no va a determinar la elección. Buena apreciación, yo creo que la va a determinar igual. Entonces, Javier Sandoval, ¿cómo es la cosa? Bueno, primero creo que sobre el aspecto anterior, la lista anterior, es muy valioso que dentro de los factores, los criterios, los elementos que van a pesar en la distribución de los distintos cargos de importancia regional, esté presente el componente paritario. Es parte de lo que se expresó durante la coyuntura electoral recién pasada y creo que fue un factor de hecho determinante al momento de optar por uno u otro candidato por parte de la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía joven. Se consideró mucho cuál era el enfoque, la posición, las propuestas programáticas, por supuesto, y también el sentido y la orientación cultural de los programas con respecto a la mujer concretamente y a las diversidades en términos más amplios. Por lo tanto, eso me parece muy importante que esté rescatado dentro de un proceso, además, de autoeducación, de nueva educación cívica que tenemos que ir viviendo conjuntamente, tanto las instituciones como la sociedad. Aquí la sociedad educa mucho y ha estado educando. Y vemos un gobierno que tiene en ese sentido la predisposición a recoger, a aprender. En cuanto al rol que pueden tener las bancadas, las fuerzas políticas que sostienen, en este caso la coalición Apruebo Dignidad, me parece que hay que estar muy observantes porque nos interesaría que ese eje, ¿verdad?, ese énfasis, estuviera adecuadamente equilibrado con otros énfasis que tienen que ver con la importancia del mundo social, de las organizaciones de distinta índole, ¿verdad?, temática, social, cultural, que han ido construyendo no solo diagnósticos, sino propuestas de fondos que son necesarias de recoger para la implementación adecuada del programa. Ahora, yo y el Partido de Igualdad, nosotros no somos parte de esa coalición, ¿cierto? No somos integrantes y por lo tanto no estamos muy a tono con las conversaciones más finas que puedan estar teniendo con distintas fuerzas políticas desde el gobierno, pero desde nuestro rol de independencia, que hemos ratificado además el día de ayer en un encuentro nacional en el Quisco, del cual vengo, Mira, que estableció con más de 50 y 60 comunales a lo largo de todo Chile, esa independencia fue ratificada. Esperamos tener una posición constructiva para poder dialogar con todos esos cargos públicos que van a ser nombrados y esperamos que con el componente también de género y la paridad muy presente para que se habla efectivamente un diálogo fecundo con los movimientos sociales. Pero Javier Sandoval, para precisar, perdona María José, ustedes entonces no forman parte de Apruebo Dignidad, pero sí aspiran a formar parte del gobierno, para entenderlo bien. La verdad de las cosas es que nosotros no formamos parte de Apruebo Dignidad, lo cual hemos ratificado, y tampoco formamos parte del gobierno. Es así que nosotros lo que queremos es tener una actitud constructiva, propositiva, para poder impulsar las transformaciones que el gobierno ha comprometido y, bueno, las transformaciones que también los movimientos sociales vienen demandando. Y eso requiere una actitud dialogante, constructiva. Esperamos tener una relación política con el gobierno de Boric, con el presidente, y una relación también, por supuesto, con Apruebo Dignidad y sus fuerzas políticas, pero no necesariamente tenemos que formar parte del gobierno ni parte de la coalición para poder impulsar esas transformaciones con independencia y con apego a lo que son nuestros principios y los movimientos sociales a quienes nos debemos. Sí, volviendo al análisis también que hacía Paz, a mí me parece que esto es un cuoteo político y yo creo que nunca lo va a dejar de ser, y eso no necesariamente tiene que ser malo. No sé si opinan lo mismo que yo, si el cuoteo político es moderado, ¿verdad? Moderado por, obviamente, la integridad de las personas y también tal vez un sistema de paridad que Paz quizás no le da tanta relevancia o no le da relevancia a la paridad, pero el cuoteo político moderado es decir, que represente los intereses de los partidos políticos, y eso no necesariamente es malo, ¿verdad? Si son partidos políticos que apoyaron la candidatura de un presidencial, finalmente las personas que representan esas ideas sí deben formar parte del gobierno. Yo creo que eso es natural. Sin embargo, cuando se ponen
personas, ¿verdad? Como ese gallito político, cuando se pone la persona con nombre y apellido. Yo creo que eso es muy distinto. Yo creo que esa es la diferencia que podría marcar el presidente electo, es decir, darle mucha más relevancia a la integridad de las personas y a todo este proceso de reclutamiento en el gobierno tanto nacional como regional. Yo creo que esa es la diferencia, pero el cuateo político, tal como señalaba la misma alcaldesa Ana Albornoz, los intereses del conglomerado, ella misma lo dice. Por lo tanto, este sería un cuateo político, sí, pero moderado por un proceso mucho más estricto y con mucho más estándar ético. No sé si a ti te hace sentido eso, Paz. Sí, en relación al punto de la paridad que opinaste, María José, yo quisiera agregar y preguntar a las personas que nos están escuchando. Yo sé que aquí en esta radio nos escuchan tanto personas de izquierdas o de derechas o que no pertenecen a ni un sector político. Yo a esas personas, particularmente a las mujeres, me gustaría preguntarles si ellas se sentirían, si usted, y es persona de izquierda, me está escuchando, ¿usted se sentiría más representado por mí en un gabinete, que soy mujer, pero soy una mujer de derecha? ¿Interpretaría más a las mujeres de izquierda por el hecho de ser mujer? ¿O directamente podría más bien representarlos, por ejemplo, Javier Sandoval, que es una persona hombre de izquierdas? A eso voy yo con la paridad. No es que esté a favor o en contra de la paridad, sino que lo que aquí importa, me parece a mí, y lo que le importa a las personas, es que sus ideas estén representadas en un gabinete. Eso es lo que a mí me parece que es relevante y lo que las personas buscan, una representación. Y eso por una parte. Claro, y no votar, segundo, no votar por ser el- mujer el- solamente, por ejemplo, Paz. ¿Perdona? Que el género no sea un determinante, por ejemplo, para el voto, simplemente. A mí me parece que en un gabinete tienen que estar las mejores personas con independencia de su sexo. ¿Ya? Eso es lo que me parece relevante y yo creo que las personas esperan lo mismo por el bienestar del país. Eso por una parte. Y segundo, yo aquí desde hace mucho tiempo creo que se viene ensalzando de sobremanera la calidad de independiente. Cuando vemos, por ejemplo, y un ejemplo muy claro, ¿verdad? ¿Cuántas listas de independientes se presentaran a la Convención Constitucional? Y yo le pregunto también a las personas, ¿ve usted allí personas que son independientes desde la perspectiva de las ideas? Yo no. Yo no veo gente independiente, todo lo contrario, veo muchos colectivos completamente radicalizados en muchos casos y 100% identitarios. Y vemos entonces la consecuencia de eso, ¿qué es lo que sucede? Personas que no se sienten interpretadas por lo que está haciendo la Convención Constitucional. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Existe una crisis respecto de lo que ven las personas hacia los políticos. Y entonces ponemos otra etiqueta más, los independientes, en circunstancias que sabemos que los partidos políticos son extremadamente importantes para la democracia, porque son una forma de canalizar en los grupos los intereses de las personas. Y es eso lo que ahí tenemos que poner nuestra mirada, en cómo hacemos de la política una actividad que nuevamente sea honorable y en donde los políticos estén a la altura de las exigencias del país, María José. Volviendo al tema de la paridad, que a mí me parece que hay un punto de divergencia importante, quizás Javier Sandoval, tú tienes otra opinión con respecto a esto. Ahora yo también discrepo con el análisis de Paz. Creo que si bien el género o el sexo no es importante en cuanto a la representación de las ideas, sí encuentro que hay un relajo por las personas quienes son los tomadores de decisión en buscar mucho más exhaustivamente ideas de mujeres, que a veces justamente el sistema las subrepresenta. Yo creo que ese es el desafío de la paridad, encontrar también en rostros femeninos personas que representen ideas que también podría representar un hombre, pero que por cuestiones y condiciones históricas de género se visibiliza mucho más al masculino que al femenino. No sé, Javier Sandoval, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de la paridad y si encuentras una condición fundamental para formar gobierno? Claro, es que a mi modo de ver, estos no son factores, digamos, que uno pueda aislar y descontextualizar del resto de las variables que se tienen que considerar. Si uno toma una variable técnica por sí sola, también puede llegar a la misma conclusión. Puede tener un excelente técnico o técnica que represente ideas contrarias a las que el gobierno quiere impulsar. Si quieres mirar currículum y desempeño, puede ser que encuentres excelentes currículum en materia, no sé, agrícola y que hayan contribuido a la expansión del monocultivo y por lo tanto no van a entrar, por muy mujeres que sean o viceversa. Entonces, acá es un conjunto de factores y yo creo que la sociedad chilena está avanzando en una mejor integración, en la integralidad de los distintos perfiles que han estado excesivamente cargados a un tecnicismo que me parece que ha sido tergiversado a lo largo de estos 30 años. Recordemos que
la manera en que se expulsó de la política, se despojó del poder de decisión a los ciudadanos y ciudadanas, tuvo mucho que ver con decir la política déjela en manos de los expertos, y otro discurso que siempre fue todos estos son problemas técnicos. A mí me pasa permanentemente en el CORE. Las discusiones que son de naturaleza política se desvirtúan porque se les envuelve, ¿verdad?, en un tecnicismo exacerbado que las despoja de sus contenidos muchas veces y hace que parezca que toda la política se reduce a manejo de procedimientos técnicos. No es así. Entonces, yo digo, acá este es un factor importante porque los cambios que estamos viviendo y a los cuales tenemos que abrirnos, quienes estamos demasiado apegados quizás a una lógica del poder masculinizada, de dominio y de imposición, tienen mucho que ver con los contenidos que ha puesto el feminismo y que han puesto los movimientos de mujeres para refrescar, generar un contexto más dialogante y a la vez más educativo. Es cosa de que revisemos lo que pasó en estos mismos días con respecto a una gobernadora que fue por un parlamentario, ¿verdad?, forzada a levantar la mano para simular, ¿verdad?, un rito de una inauguración del poder. Y eso me parece que son cuestiones que deben ser deconstruidas y a eso contribuye este elemento. No me parece que atente contra los méritos técnicos ni que atente tampoco. Ahora, dentro de una coherencia con los objetivos del gobierno y con su línea política, estos factores tienen un rol y pueden enriquecerlo y pueden hacerlo mucho más virtuoso. A mí me preocupa, por ejemplo, considerando los distintos factores que están en juego, que el equilibrio del cual ha hablado el presidente electo pueda cargarse excesivamente a quienes tienen experiencia, que también es un factor, pero experiencia en este caso en gobiernos anteriores. No precisamente en los gobiernos que representa Paz Charpentier, pero sí en gobiernos que me parece que deben ser superados largamente por las transformaciones que impulse el actual. Entonces creo que ahí hay un riesgo, efectivamente, sean hombres o mujeres en algunos casos, de que se reproduzca, ¿verdad?, una parte de la institucionalidad con una lógica de los 30 años. Y ese es un factor también, pero eso no me lleva a desmerecer la importancia de otras variables que tienen que estar en el tapete. Y en lo personal, y nosotros también como Partido Igualdad, lo que nos preocupa mucho es que esta gestión, esta nueva gestión, más allá de los nombres, ¿verdad?, se base en figuras que estén en condiciones de hacerse cargo, en nuestro caso, de los desafíos regionales, que son de nuestro interés, y que impliquen una administración totalmente distinta a lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Javier, antes de entregarle la palabra a Paz, a mí me gustaría hacer un punto desde la perspectiva del interés periodístico de lo que has dicho tú, que el Partido Igualdad no es parte del gobierno y que tampoco aspiran a formar parte del gobierno como uno de sus deseos centrales. A mí me parece que periodísticamente, disculpa Paz, es un asunto relevante lo que ustedes han planteado y han acordado ayer en este congreso que hicieron, entiendo, me dijiste en Algarrobo, me parece. No. En el Quisco. En el Quisco, por ahí cerquita, estaba cerquita. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón, si pudieras resumirlo en 30 segundos, de esta decisión que ha tomado el Partido de Igualdad? A lo mejor está vinculado con lo que acabas de decir, esta expresión del propio presidente Gabriel Boric de integrar a personas con experiencia. ¿Quiénes son personas con experiencia en el gobierno? Los que formaron, no creo que sean los integrantes del gobierno de Piñera, tendrá que ser de los de la nueva mayoría y de la concertación. A menos que sea Paula Daza. Claro, en eso estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Entonces, hay un consenso. ¿De qué se trata, Javier Sandoval? No, pero nosotros el concepto de la experiencia también se puede extender, ¿verdad?, a la experiencia que han sostenido las muchas organizaciones, plataformas, entidades propias de la sociedad civil, que son quienes han ido corriendo el cerco cultural en muchas materias. Si vamos a las políticas de salud, y qué mejor ejemplo que la propia Ixchia Siches, ¿verdad?, en el gobierno actual, son gremios de la salud quienes han introducido, ¿verdad?, problematizado y generado propuestas, Javier, que perfectamente tienen ese estándar en materia de salud y en educación lo mismo. Entonces, nosotros creemos que esa experiencia tiene que ser recogida en esos entornos y particularmente en el caso nuestro, vemos que la independencia es un buen punto de posición constructiva, de colaboración con la implementación de un programa.
pero sí nos interesa mucho apoyar las transformaciones que están hoy día en juego, porque entendemos que hay una situación todavía por resolverse. Hay un afán que tiene, pero si se quiere, eso se podría ver el mundo obstaculizado. político. Esas transformaciones se podrían ver obstaculizadas entonces con un gobierno que tenga personas con esta lógica de los 30 años. ¿Eso es lo que ustedes piensan? Ahí hay un peligro, sí. Vemos que podrían verse enlentecidas o bloqueadas porque quienes respaldamos la segunda vuelta de Boric sobrepasa con mucho a la vieja política de la vieja concertación, que forma parte de una élite cuyo modus operandi fue cuestionado socialmente. Hay 1 millón de jóvenes principalmente que representan movimientos sociales, gente suelta, distintas representaciones que son quienes tienen que seguir activos y pauteando hacia dónde avanzan las transformaciones y no que esto se enquiste en una especie de autocontención del gobierno para evitar que se ponga en riesgo el orden imperante que entró en crisis. Esa crisis tiene que resolverse avanzando hacia un nuevo orden desde nuestro punto de vista. Y para poder tener la independencia que nos permita ser constructivos, pero también tener voz propia y autonomía para interlocutar con ese movimiento social que busca transformaciones, consideramos que esa posición constructiva es mejor tenerla fuera de los cargos políticos. Ahora, eso no quita que podamos participar y colaborar en la implementación de determinadas políticas desde el punto de vista administrativo, técnico, etcétera, pero cargos políticos, digamos, posiciones de poder que implican ser parte en el fondo del gobierno, nosotros preferimos obviarlas, digamos, no tomarlas y jugar nuestro rol de acompañamiento de este proceso desde una vereda más cercana a lo que la ciudadanía demanda y los procesos que se han ido dando extramuros de las instancias de poder. Oye, Paz, disculpa que se ocupó harto tiempo Javier Sandoval y nosotros... Pero marcó el punto. Sí, queremos preguntarte una cosa, Paz Charpentier. ¿Cómo se llama el gato que está...? Porque este es el tercer estelar de los días lunes. Es que siempre está en la misma posición. Está siempre en la misma posición. Yo creo que tú lo pones ahí. Hayek se llama. ¿Cómo se llama? Hayek. ¿Y qué está mirando por la ventana hoy? Porque siempre está ahí mirando. Espera a alguien, nadie sabe a quién. El tercer estelar de los lunes. Yo te voy a leer un comentario de una auditora, Gloria García, dice: lo que más importa de un gabinete es que estén los mejores calificados, independiente de sexo o casa política. Ahí le hace mucho sentido lo que dice Paz. Prefiero ver un profesor en educación que un ingeniero comercial, dice Gloria, y después dice que la experiencia debe quedar fuera solo por haber formado parte de gobiernos anteriores. Eso también es discriminar. Señores políticos, necesitamos a los mejores de donde venga. Dice: voté por Boric y espero mucho de su gestión. ¿Te hace sentido esto, Paz? También hay una generación alta de expectativas de este gobierno. Un minuto, Paz, please. Sí, mira, yo solamente 3 cositas porque sé que estamos contra el tiempo. Primero, uno en cuanto a la politización, respecto a la cual hablaba Javier. A mí me parece importante, sí, la política es relevante, pero existen temas técnicos que son aún más relevantes. Por ejemplo, en tema de pensiones tiene que primar el criterio técnico. Si hubiese primado el criterio político, como hasta hace algunos días quería ser así, ¿verdad? No hubiésemos aprobado o no hubiese avanzado en los términos en que está hoy la pensión garantizada universal. O, por ejemplo, los temas técnicos en materia de Banco Central, ¿verdad? Son absolutamente determinantes. Segundo tema relevante, a mí, en cuanto a los temas de feminismo, lo que me interesa, más allá del feminismo que hoy imperante, que supone necesariamente derechos que tendrán las mujeres o que tienen o que promueve derechos a favor de las mujeres por sobre los hombres, yo estoy absolutamente en contra. A mí lo que me interesa es la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Eso es lo relevante. Y tercero, me parece bastante interesante la declaración que acaba de realizar aquí Javier, que es bastante concordante con lo que hizo el Partido Comunista en la Convención Constitucional, ¿verdad? Porque al final el Partido Comunista terminó no votando, porque al final hoy lidera tanto la presidencia de la Convención Constitucional. Entonces ahí vemos un quiebre relevante entre el Partido Comunista, que finalmente no apoyó al Frente Amplio para llevar la candidatura, y creo que al final del día la oposición parece que va a estar más bien dentro del futuro gobierno el Frente que fuera Amplio, del futuro gobierno. El Frente Amplio finalmente estuvo en una posición minoritaria, por eso el Frente Amplio se podría decir que no apoyó al Partido Comunista, pero esto es una lógica que igual ha marcado toda la Convención Constituyente, como que el Frente Amplio con el Partido Comunista
No. Y uno, estimada María José, piensa que lo evidente es que esa estrategia que está teniendo el Partido Comunista en la convención y que no está conversando con el Frente Amplio hoy en el gobierno es lo que un poco aquí también podemos ver en lo que ha hecho el partido al cual Javier Sandoval representa, que aparentemente, ¿verdad?, están tomando posturas bastante más identitarias, a diferencia de lo que uno esperaría de una oposición más dialogante, ¿verdad?, y una oposición que quiera gobernar realmente para todo el país y no para unos pocos de manera más bien excluyente. Uno dice sí, una oposición constructiva, pero la verdad es que los hechos, una oposición verdadera, una postura política verdaderamente constructiva es aquella que está del brazo, tomando decisiones, ¿verdad?, y contribuyendo desde el poder, que tanto anhelaron ganar durante los últimos 4 años, estimada María José. Oye, fue una conversación intensa la de esta mañana con los estelares Pacha Sí, Pentero y Javier Sandoval. sí, y que sabes sí, que se nos fue el tiempo, si me Javier. permite. No vamos a poder hacerlo Ya. porque nos queda 1 minuto y medio y tenemos que pasar avisos todavía. Sí. Solo decir que la palabra oposición que utilizó Paz 4 veces, nosotros no la hemos utilizado ni está dentro de nuestra definición. Ok, Bueno. vale la aclaración. Paz, ojalá que el gato encuentre lo que Alguien, busca. algún ¿Ah? día. Gracias. Y Un abrazo grande a todos. que Muchas esté muy gracias bien. por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Javier. Muchas Gracias gracias, a ambos. Pacha. Muchas Muy gracias a bien. ustedes.